noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Estamos aquí ya en la mesa de análisis de Línea Directa. Gracias por continuar con nosotros y por compartir estos contenidos informativos de Noticiero de Sinaloa. Y aquí están los compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches para los compañeros y buenas noches para el auditorio. Aquí estamos con Juan Ordorica. Juan, buenas noches. Muy buenas noches y hello, estimada audiencia. Armando Ojeda, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Víctor, listos para empezar cuando tú lo digas, compañero amigo. Emilio Lozoya Austin, ¿no? Austin, el exdirector de Pemex, que enfrenta dos causas penales. El caso de Odebrecht y agronitrogenados. Se informó en medios nacionales, fue liberado, cosa que no es del todo cierta, porque el juez federal le otorga, le cambia la medida cautelar, ya no está en el que le había sido bote, impuesto, ¿no? Ya no está en el, como decimos comúnmente, en el bote, ¿verdad? Y deja la prisión como tal y va a continuar la prisión preventiva en casa, ¿no? ¿Cómo le llaman? Prisión domiciliaria, arresto domiciliario, ¿no? Que tampoco es del todo cierto. Bueno, ahorita vamos a ver los detalles, ¿no? Pero el asunto es que algunos medios dirán, los morenistas o defensores de la 4T, que son los medios conservadores, han señalado que el caso Lozoya, al igual que otros, ya decíamos ahorita Rosario Robles, ¿qué más? Cabeza de Vaca, en fin, demuestran que la Fiscalía General de la República, ojo, ni siquiera se está hablando de López Obrador ni del gobierno de la 4T, la Fiscalía General de la República ha fracasado en la lucha contra la corrupción, una de las principales encomiendas de la Cuarta Transformación. Pues ha quedado a medias este hombre, dígase lo que se diga, dejó la cárcel. Hay una canción del folclore popular, Víctor, que dice: las rejas no se abren solas, ¿quién el candado quitó? Sí. Y esto es un absurdo, ¿no? Sí. Esto es, a ver, un tipo que está acusado por la fiscalía de recibir sobornos o presuntos sobornos, porque el proceso sigue en curso, Sí. por $9.1 millones a cambio de favorecer una empresa transnacional como Odebrecht y por compras irregulares de la empresa Agronitrogenados y Fertinal por $1,400 millones. Un tipo que puede darse los lujos de poder hacer este tipo de triquiñuelas, de este tipo de tranzas, esperando a que pues la justicia llegue, pero en su casa. Y en este mismo país, quien se roba un sándwich, quien se roba unas galletas, y estaba viendo notas, hay notas en México de personas que se han robado cuando menos un pollo, y pasan por lo menos 5 años en la ropa cárcel, interior, ¿no? Sí, ¿no? O sea, gente que ha robado ropa interior, O sea, calcetines. así, la justicia en México es para el que puede pagar buenos abogados, y con tantos millones de dólares, pues ¿qué no se puede pagar a este señor? Entonces, en en esta toma de pelo, ¿no?, de nuevo de la justicia mexicana, sin poner adjetivo ni poner culpas en el Poder Judicial o en la Fiscalía General de la República o en quien tú quieras, ¿no? Un hombre que tiene investigaciones por $millones va a estar justo en casa, que no creo que sea una casa de interés social chiquita y pasando porque se agua, Víctor. Ya te imaginarás la casa como una zona de Emilio Lozoya, ¿no? Sí, tiene para pagarlo, pero si revisas los sueldos de servidores públicos, como el caso del director, pues gana muy bien y tienen una serie de prestaciones, ¿no?, bonos, etcétera, pero tanto así como para esa fortuna, pues es una persona que está acusada de corrupción, que está en este momento, dígase lo que se diga, aunque traiga un brazalete con GPS y todo, está en libertad, dejó la cárcel, vamos pues. Juan, vamos contigo. Sí, el señor Emilio Lozoya, pues ese combate a la corrupción ya no queda pues nadie en la cárcel, ya todos, no está en la cárcel de Segalmex, no está, ahí anda feliz de la vida. Rosario Robles tampoco. Rosario Robles tampoco está. Creo que el de Rosario Robles ya va un poquito más avanzado el proceso, incluso hasta ya le han quitado algunos cargos, le han declarado inocentes de algunos cargos, y en este caso Emilio Lozoya pues está, hay que decirlo, todavía no está en libertad porque su proceso sigue, tampoco está en prisión domiciliaria, solamente va a tener un brazalete, que por cierto es el mismo brazalete que tenía cuando andaba en el UNAN, ahí en el famoso Pato UNAN.
Hay que explicar a la audiencia que el restaurante, sí, que se llama Unan, estaba cenando, un restaurante patito, exclusivo, ¿no? Con un pato ahí pequinés muy exclusivo. Cosa curiosa, no violó la ley estar ahí en ese restaurante. El señor Emilio Lozoya no violó ninguna medida cautelar, nada, cuando lo agarraban ahí en el restaurante. Simple y sencillamente fue porque pues estaba mal visto, pero no violó ninguna ley. Ahora igual, no necesariamente tiene que quedarse en su casa, puede andar libre por la Ciudad de México, porque tiene que ir a firmar cada 15 días, pero no necesariamente tiene que ser prisión domiciliaria. Estuve revisando los casos, la Fiscalía no presentó, el gran problema aquí es que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes, número uno, para decir que se puede fugar, o sea, no presentó las pruebas suficientes, y número dos, tampoco de los delitos que se le imputan. Entonces sí está muy complicado. Y sobre lo que dice Jesús de que hay abogados buenos y malos, efectivamente. Yo nada más hago una pregunta. ¿Y quién paga a los abogados de la gente que no tiene dinero? El Estado mexicano. Sí. Entonces el Estado mexicano... Y les paga muy mal, por cierto. Por eso, entonces, el Estado mexicano está faltando horriblemente a su tarea de defender a todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque las defensorías de oficio dependen del Estado mexicano. Entonces, está muy sencillo. Armando. A ver, Emilio Lozoya enfrenta en libertad, supuestamente 3 delitos por lo que está siendo procesado: asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho. Son los 3 delitos. Tengo entendido que ya superó 2 delitos y solo tiene por cumplir el caso Odebrecht. Eso es lo que se está comentando. Creo que es el de la asociación delictuosa. No, tiene 2 causas penales. Pendiente. Agronitrogenados todavía está. Sí. No cambia absolutamente nada esta decisión del... Por este delito nada más la Fiscalía General de la República busca la aplicación de la propuesta es de 39 años de prisión. Pero bueno, Emilio Lozoya, ahora que dice que cuando lo agarraron en el restaurante, pues bueno, es que él había llegado extraditado, recuerden, de España, y llegó enfermo. Supuestamente le dieron la prisión domiciliaria por la enfermedad que tenía y cuestión humanitaria. Sin embargo, pues fue sorprendido sano y salvo y muy contento en ese restaurante. Y a partir de ahí, a raíz de ese escándalo, desde el 3 de noviembre del 2021 estuvo en el reclusorio norte. Ahí estaba. Fueron 2 años, 3 meses y 17 días los que duró en prisión, hasta que el juez de control Gerardo Genaro Alarcón López, así como los magistrados de los tribunales de apelación Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras Navarro, pues dictaminaron la libertad domiciliaria. La Fiscalía, por supuesto, pegó de gritos y acusa a los impartidores de justicia de dictar resoluciones de manera parcial, injustas, desproporcionadas e ilegales. Está muy irritados los altos funcionarios de la Fiscalía General de la República. Sí, pero exactamente, ¿y qué va a pasar? Muy enojados, muy indignados, pero yo creo que de alguna manera es mi suposición. Trae fallas de origen este juicio. La Fiscalía seguramente dejó lagunas o dejó espacios para que de ahí tuvieran argumentos y elementos los defensores, claro. ¿Cómo crees, Armando? Eso no pasa en México. Bueno, a ver, fíjate nada más. Perfecto, sí. Permíteme, Irán Vázquez no está de acuerdo contigo. Los que dejaron en libertad a Lozoya, dice, son los jueces. Bueno, un juez. Acabo de decirlo. Sí. ¿Dieron nombres de los jueces? Permíteme, es un comentario de Irán Vázquez de la audiencia. No la Fiscalía, dice. No fue la Fiscalía. No es casualidad que Lozoya, Cabeza de Vaca, Collado, autores materiales de Yotzinapa, Rosario Robles, Uriel Carmona, todos liberados por jueces. Dice, urge el plan C, dice Irán Vázquez. Bueno, el del Instituto Nacional de Migración también, ¿no? Respetable. Por cierto. Sí, también, sí. ¿no? A ver, ¿quién pierde? Aquí si un delincuente o presunto delincuente no se queda en la cárcel, no obstante que es evidente, digo, por todos lados se le ve el dinero a Lozoya, tú ya mencionabas hace un momento, Jesús, logra la libertad porque tiene muy buenos abogados. ¿Quién pierde el caso? Pues lo pierde la Fiscalía. Hombre, y además lo mismo pierde pasado, el fiscal, ¿no? Lo mismo ha pasado en grandes temas de corrupción de este país, ¿no? ¿Qué te gusta? Podemos empezar con el Bester Gordillo, lo mismo, ¿no?
salió en otro sexenio, en otro momento, ¿no? Carlos Romero de Champs nunca estuvo siquiera. ¿Cuántos años estuvo en la cárcel el Bester? Pues más o menos los mismos, ¿sí? ¿no? Y luego se fue por enfermedad a su domicilio, donde además guardaba obras de arte muy preciadas. Por cierto, no estaba tan enferma, ¿no? No, después salió, se casó, hizo vida, ¿no? Entonces, esta idea de que se persigue la corrupción en este país es de verdad, pues es de risa, ¿no? Eso no es cierto, eso no pasa. Y no pasa en este sexenio como no ha pasado en los anteriores. Los que tienen las posibilidades de tener abogados, pero no solamente abogados, porque también conozco defensores de oficio que hacen muy digno trabajo, y que han hecho con poco, han evitado verdaderas injusticias. Se trata no solo de tener buenos abogados, sino de tener nexos y lazos de corrupción que te permitan con ese montón de millones poder comprar a voluntad, pues digamos, la justicia mexicana y doblarla como sea. No solo por este caso, sino por todos los anteriores que yo creo que los conocemos de sobra. Eso es. Bueno, vamos a una pausa en radio, pero nos quedamos en redes sociales sin comerciales. Después de la pausa retomamos aquí. Estamos hablando del caso Lozoya, y un juez le da la oportunidad de continuar el proceso, pues en libertad. Sí. Pues, así como sí. quiera que se vea, ¿no? Así se dice. Sí. En libertad, con un brazalete GPS. Por cierto, ¿de qué tamaño será el brazalete? Pues quién sabe. Se podrá ocultar. Esperemos que no sea de oro para que le luzca la muñeca. No, pues se pone en el tobillo. ¿En el tobillo? Sí. Bueno, va a ser el pantalón. Medio incómodo, pero bueno, nada que no se pueda soportar, ¿no? Ahorita hablamos de esos detalles incómodos de algunos presuntos delincuentes. ¿A cuánto asciende la fortuna del exdirector de Pemex? Se preguntaron hace media hora por acá. No, pues no tenemos idea, pero poquito no tiene, ¿eh? Bueno, tiene su billete, porque lo malo que le están costando los abogados. Pues lo estaban sancionando para regresar $30 millones como daño al patrimonio de la nación. Eso es lo que tenía pero... Bien, es que voy a la pausa. Ahorita regresamos. Perfecto. Hemos preguntado la pregunta, ahí la dejo. Vamos a la pausa en radio y regresamos a la mesa de análisis. Nos quedamos sin comerciales aquí en redes. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Aquí seguimos. Armando, decías. Seguimos en la mesa. Aquí estamos en el corte. Sí, señor. Radio, sí. No, decía que $30 millones es el daño patrimonial a la nación que se estaba calculando. En la fiscalía le estaban aplicando esa sanción, independientemente de los años de cárcel. Pero hubo una negociación entre los abogados de Lozoya, Pemex y la unidad de inteligencia financiera, y lograron reducirle la multa, la sanción a $10 millones. $10 millones dólares. 2.3 de dólares, de los cuales 3 y ferias son de Odebrecht y los otros de la planta agronitrogenado. Sí. Entonces, al parecer, el dueño de Hornos de México, ¿no? Grandes Hornos de México, sí, pagó la multa a Poquinó. No sé si tendría que ver no creo que lo haya hecho por amistad y cariño con el señor Lozoya. También estaba metido en la bronca. Debe estar metido, sí, porque estaba metido también porque él puso ese dinero, la parte que le correspondía a Alonso Ancira se llama, el de Altos Hornos de México. Sí. Ese puso esa parte que le correspondía a Lozoya. Jesús. Sí, yo creo que al final de cuentas incómodo pues no es el brazalete que trae, ¿no? Incómodo es el rancho que te dan de comer, o la paila, ahí como le llaman en el penal a la hora de servirte de comer, y que llegue un gandul, te quite. Pero eso sería incómodo. Internos, pero sus privilegios. Claro, porque cuando pides cuarta parte y tienes para pagarlo, y eso no es parte de los abogados, sino más bien del sistema corrupto penitenciario mexicano, que ha quedado constatado en múltiples documentales periodísticos e investigaciones, pues entonces también adentro, digamos que no la pasaba tan mal, claro. De estar adentro de una fría prisión a estar en la comodidad de su hogar, pues creo que hay mucha diferencia. Y por supuesto que las va a tomar, ¿no? Así es, Juan. La pregunta ¿es culpable?
Pues eso lo va a decir un juez. Pero ahorita, ¿sería es culpable? No. ¿Y por qué tendría que estar en la cárcel? No se le ha demostrado. La pregunta es ¿por qué tendría que estar en la cárcel si no se le ha demostrado? Y es para Emilio Lozoya y para cualquiera, no lo defiendo, es un pillazo el amigo. Y ojalá la justicia fuera rápida y expedita para que así se llevara a cabo. El gran problema no es que la gente lleve sus juicios en sus casas o prisión domiciliaria o como quieran, con brazaletes o firmando. Ese no es el problema. El problema es que nuestra justicia es lentísima, es muy lenta, y eso es lo que causa la impresión de impunidad. Y como no los puedo meter a la cárcel, pues decimos, bueno, aunque se avienten unos 2, 3 añitos ahí en lo que dura el juicio. Eso es lo que está mal, eso es lo horrible, eso es lo espantoso. Si no es culpable, ¿cómo por qué va a estar en la cárcel? Lo que tendríamos que hacer es apurar los juicios, que sean rápidos, que sean mucho más fácil para evitar la impunidad. Si no... A este señor lo mandaron a la cárcel porque era políticamente incorrecto que estuviera... La pregunta es, ¿quién inició la investigación y solicitó la orden de aprehensión? ¿Quién fue? La Fiscalía. Sí, pero ¿en qué gobierno? En el de Peña Nieto. Ellos iniciaron la investigación, ellos tienen la investigación, ellos la pusieron. Sí. A ver, Sí. Juan, ya terminaste. Nomás para decir entonces, está ahí desde origen. Si está mal la investigación, está mal integrada desde origen, desde la parte de Peña Nieto. Por eso, pues, De origen está exactamente lo que te comentaba ahorita. Mira, a ver, una pregunta. ¿Que la justicia es selectiva para los delincuentes? ¿Quiere decir que ese privilegio de la cárcel domiciliaria para un presunto delincuente se aplica nada más para los de cuello blanco, para este tipo de relación? Porque hay muchos que siguen juicios largos de narcotráfico y de otros delitos y no tienen esos privilegios. A ninguno. Digo que Joaquín Guzmán están siendo procesados. Bueno, depende también del delito y la peligrosidad y que te puedes escapar. Bueno, y que te Sí, puedes escapar. que tengas capacidad para escaparte, exactamente, sí. Bueno, ahí vamos. Estamos de regreso, estamos aquí en la mesa de análisis, comentarios que nos están llegando. Dice Carmen Guadalupe, ya lo dijo Jesús, lo dejaron suelto por algo. Pues sí, ¿tú dijiste eso? Pues sí. En política nada es casualidad. Pues ¿por qué será, no? Raúl Hernández, ya aún así dicen que los jueces y la fiscalía no se tocan. Pues no se deben tocar, son poderes judicial, y en este caso pues la fiscalía es un organismo autónomo. Jesús Alfonso Zazueta, entonces, en teoría, ¿no? Cuando lo agarraron en el restaurante ¿cómo se llama? Junán, se suponía que era testigo protegido. No, tenía medida cautelar también. No era testigo protegido. Estaba en negociaciones, pero estaba con medidas cautelares porque fue apresado en España, no por testigo protegido, sino para traerlo aquí. Y bueno, hoy el presidente, por cierto, se enojó mucho, y derivado de este caso también el presidente creo que metió ahí un poquito la pierna fuerte en contra de sí mismo. ¿Por qué? Porque dijo que antes, cuando estaba Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él podía hablarle y decirle que dejara o no dejara salir a las personas. Lo dijo, entonces... No concretamente en ese sentido. A ver, lo dijo literal, lo dijo. Yo Sí. Cuando estaba Saldívar hablaba con él y le decía, oye, este caso déjalo salir, este caso no. No. Lo voy a leer textual ahorita. Bueno, déjame contar. Lo voy a leer no por textual. entrar en polémica contigo, Sí, pero lo voy a leer lo que yo textual. entendí que dijo López Obrador es en el sentido de que te encargo mucho que revises bien el expediente, cómo fue estructurado el expediente de la fiscalía, para que no deje posibilidades de que el juez lo suelte. O sea, esas lagunas de que yo hablaba, esos espacios que pueden ser muchas veces por una cuestión de un horario, de la hora en que si cambia, por ejemplo, en el expediente, en la integración de la averiguación, si cambian la hora en que fue detenido, es un motivo para que el juez lo suelte. A ver, aquí... Entonces, eso fue lo que quiso aquí decir nos preguntan a los fiscales, ¿quién los supervisa y quién los sanciona si se les comprueba que actuaron con dolo para favorecer a algún presunto delincuente? Porque efectivamente un detalle de estos, ahora con el cuidado del debido proceso penal, pues a veces incluso con la publicación de una información que no debería de reservarse, que debería estar, más bien que debería haber estado reservada porque es parte de la investigación, puedes ayudar a un delincuente. Sí, por ser un órgano autónomo, tiene sus propias medidas de contrapeso y de control, como lo es se llama
Bueno, ahorita voy a recordar el nombre, pero bueno, quiero recordar que... La judicatura. La judicatura, sí. Pero el Consejo de la Judicatura. Pero en los hechos, la Fiscalía, nadie le supervisa eso ni para le, los se, jueces, ni le señala. Los jueces sí. Para la Fiscalía, Sí. pues puede ser el Congreso de la Unión, por supuesto, ¿no? Pero a ver, otra cosa importante. Este tipo se supone que ya había dado nombres. Acuérdense que hizo una carta Sí. diciendo quiénes eran los otros corruptos aparte de él. Sí, pues, dio ¿no? nombres. Dio como 20 y tantos nombres. Me Varios acuerdo que dijo personajes. Videgaray, Pedro Joaquín Caldwell, Miguel Ángel Osorio Chong, Peña Nieto, Ricardo Anaya. Dio un montón de nombres porque acuérdense que al principio estaba negociando, ¿no? Era parte de las negociaciones para poder llegar para que le pudieran poner una fianza para poder salir. Entonces, bueno, esto es un juego, esto de verdad que es un juego, es un absurdo. Los casos Pero nunca de se abrió corrupción en investigación México, contra los implicados. No, claro Nunca. que no. No se dio seguimiento a las declaraciones. Como testigo protegido lo hizo. Entonces, pues, o sea, es todo una tomada de Entonces, pelo. ¿era testigo protegido o no? Digo que sí, A ver, era en calidad Yo en lo calidad de resumo. testigo protegido. En México te puede robar unas galletas y te avientan 5 años, se te puede robar miles de millones de dólares y puede estar Sí. absolutamente. Hay rezagos, digamos, en los penales de presos por delitos que no son tan graves, pero finalmente, bueno, el robo pues se castiga con cárcel si no avanza el proceso penal, porque no han tenido los abogados adecuados, por la defensoría, por lo que ustedes quieran. Y hay internos que tú les preguntas un delito y de repente te vas para atrás, pues ¿cómo es posible que estés, compadre, aquí en la cárcel, no? Pues porque no han tenido dinero para defenderse. Como dicen, las cárceles están llenas de pobres que no tienen con qué defenderse, porque pues el que tiene miles de millones de pesos o de dólares, sí, pues tiene para eso y mucho más. Y lo hemos visto, casos, hay varios en este país. Por lo pronto, a ver, los que señalan que ha fracasado la Fiscalía General de la República en la lucha contra la corrupción, ¿tienen o no tienen razón hasta ahorita con los casos que conocemos? Absolutamente, porque no ha castigado, no ha tenido una sentencia en firme ni con tirios ni con troyanos, ni con los prianistas ni con los de casa, ¿no? Los prianistas andan felices por la vida, libres, y los morenistas también, los del Instituto Nacional de Migración, los de Segalmex, los que tienen, hoy abrió una carpeta de investigación en contra de Ana Gabriela Guevara. Ahí andan. Entonces ha fracasado la Fiscalía rotunda y plenamente. Y cuando el señor Emilio Lozoya dio nombres, el problema es que no dio pruebas, nomás dijo, sí, le di dinero a fulano, y la prueba, no, pues no tengo. Oye, también le di a fulano, no, pues es que nomás le llevé en efectivo y nunca tomé fotos ni nada. Ese es el problema, no dio pruebas y la Fiscalía pues no abrió las carpetas de Pero investigación. originó, Juan, que se fuera Ricardo Anaya en el extranjero por miedo a que lo arrestaran aquí. Sigue en el extranjero, bueno, Ya va a trabajando. venir. ¿no? Próximo senador de la República. ¿Tiene en este momento un juicio abierto en su contra? Digo que no. A ver, no tiene un juicio abierto en No. su contra. Carpeta de investigación tal vez, pero juicio ante un tribunal no lo tiene. Entonces, fracasó rotundamente. Por cierto, ¿saben a quién sí tiene en la cárcel, pero no por corrupción? A Murillo Karam. Sí. Y no por corrupción, ese sí ahí sigue. Y eso sí yo creo que por razones políticas y no por corrupción. Bien, cerramos, Armando. Pues la verdad de las cosas es que aquí en el caso de Emilio Lozoya Austin está recibiendo un trato de privilegio, un privilegio muy cercano a lo que es la impunidad. Están demostrando los poderes judiciales involucrados, Fiscalía, involucrados la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos los jueces, magistrados, por esos tratos de privilegio que se le da a este tipo de personajes, producto de un caso, yo lo veo más político que judicial, el caso Lozoya, y ahí está el señor ahorita disfrutando, viendo las noticias seguramente desde su casa con su buena cena, rodeado de sus amigos, viendo todo lo que comenta los comentaristas a nivel nacional, los periodistas, los noticieros, viendo las reacciones, pero ahí está, encantado de la vida, ya en su casa de regreso. ¿Por qué? Porque la justicia en México al parecer no castiga a este tipo de delincuentes. Pues hay que decir que ha sido la principal bandera del gobierno del presidente López Obrador, en términos ya específicos, o sea, digamos, funcionario presuntamente corrupto de los machuchones, como él dice, de los peces grandes, pues, de los peces gordos, está en la cárcel ahorita. No, ninguno. ¿Ya decía Juan? El único es Murillo Karam, pero ¿no es por corrupción? No, y no es por también, corrupción. y también han dicho de él tendría Sí. que estar libre porque ese Claro. señor es inocente. hasta que se le Exactamente, preocupa. y eso Pero además fíjate, está enfermo. Pero fíjate, y otra cosa que es así, por eso es
de conocimiento público, y por eso la gente opina, que el sistema judicial en toda su extensión, desde jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público y todo lo que quieras poner, en México no funciona porque estos botones son lo que le dan la muestra o lo que le dan la razón a toda esa gente que cree que aquí la justicia se paga. Esto cerramos, Juan. Sí, bueno, no es exclusivo de México. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es, digamos, lo que tenemos aquí a un lado, tampoco van a la cárcel en automático nomás porque los acusan. Nada más creo que los delitos de homicidio, ahí sí te guardan un poquito más, pero por lo general llevas tu juicio en libertad. Incluso los de corrupción, ya ven a Trump, está llevando sus juicios Pues sí, en libertad sin problema alguno. hay un factor que coincide en todos estos casos de impunidad: dinero. Dinero, no, pero también Dinero. en Estados Unidos hay topes. También me tocó revisar algunos casos cuando estudiaba, que tiene que ver más con el tipo de delito que con que si tienes dinero. No, obviamente si tienes dinero vas a tener abogados sí, que sepan así todavía dónde están los resquicios más fácil para poder salir, pero vamos, Sí. no es exclusivo de México, es lo que quiero decir, ¿no? Que es algo común, digamos, en Tiempo de democracia. compensación, 30 segundos. Cierras, Armando. Sí, Víctor, y estamos, hay que no perder de vista un hecho, estamos en pleno proceso electoral y todo este tipo de situaciones tienen sus repercusiones seguramente en las candidaturas, en los partidos, en esta lucha que se está generando ya. Yo no sé de qué lado vaya a perjudicar o a quién vaya a beneficiar, pero de alguna manera este tema va a repercutir en el proceso electoral. Pero sí le da, yo que sí digo es que le da una herramienta al presidente López Obrador para seguir en su lucha de señalamiento de la corrupción, de la imparcialidad la parcialidad con que actúa la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien. Ahí está él hablando, incluso ya se refirió al caso Saldívar. Pues sí, efectivamente, es tema de campaña, ¿no? Es tema de campaña. Ya nos vamos, muchas gracias, Jesús. Buenas noches. Gracias, Juan. Gracias. ¿De qué vamos a hablar mañana? Gracias, Armando. Pues de la tómbola, ¿no? De la tómbola. La vida de es la una suerte, tómbola. la Sí. vida es una tómbola. Morena es una tómbola. Pues sí. Bueno, vamos a hablar el proceso de insaculación. ¿En dónde cayó el Sí. premio gordo? ¿Dónde cayó el premio mayor, Víctor? No, es que como Uno suertudo, mira. es como sacarse el melate. Oye, y otros ni reintegro, ¿eh? Ni reintegro. Sí. El melate no, Sí. pero la lotería sí, y saco las Sí. cuentas sin problema y van a ver que sí. Mañana nos platicas Sí, de eso, sí. la lotería Bueno, sí, el melate no, sí. la lotería sí. Pues mañana entonces ya anticipamos el tema para mañana en la mesa de análisis. Nos vamos, muchas gracias a toda la producción en todo el estado, muchas gracias a usted por su compañía y ya lo sabe, si algo importante sucede en las próximas horas, la información verificada está en línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. Pásala bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.